El tiempo, el espacio, la realidad no es una línea recta, es un prisma con incontables posibilidades, en el que una sola decisión puede ramificarse en realidades infinitas, creando mundos alternativos a los que ya conoces. ¡Tiri! ¡Pop! Eh, Síguenos y hazte la pregunta. es que es ¿Qué buenísimo, ¿eh? pasaría si... Guatu, 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 guatu. Watu. Vale, por fin vuelve esta sección, la caja tonta que solo tuvo un episodio hasta la fecha, que era Dos, llegó a tener dos. cuando tuvo Ted Lasso, que fue Y Reina el Roja. primero que hicimos, y Reina Roja, es verdad, ese claro, como se quedó ahí la invitación a Juan Gómez Jurado No en cuenta, ¿no? Barbecho, pues claro. Pues vuelve para mejor, porque así no hay 2 sin 3 y esta es la tercera. Vuelve la sección de la caja tonta, que recordemos era una sección dedicada única y exclusivamente a series de televisión. Claro, en principio que ya estuvieran terminadas. En principio que ya estuvieran terminadas, pero ¿qué ha Claro, pasado? ¿qué pasó? Pues primero que Ted Lasso, terminada en principio. Ahora nos hemos enterado hace un mes que va a volver con una nueva temporada. Bueno, tal. Y Reina Roja, es que teníamos muchas ganas de hablar de Reina Roja y antes de que saliese la segunda temporada queríamos hablar de ella. Pero esto sí, What If se supone que no va a volver más. Ya tenemos 3 temporadas y es una serie terminada. Así que What If va a terminar siendo el programa cero, ¿no? De la caja tonta, porque es el que encaja en estos cánones o estas normas que nos pusimos. Alex Summers y servidor Mota Carballo, un martes más, a las 8:30 más, donde siempre, con los de siempre, a filacinquear un poquito, ¿no? A Podríamos decir. filacinquear un poquito. Ahí vamos, de Sí. cabeza. Ya estará por aquí. No sé si habrá alguien en el chat expectante o esperando que hablemos hoy de esta pedazo de serie. Ya veremos, ya se Pero manifestarán a lo largo del, ya se del manifestarán. programa. Pero sí. Si la serie pasa por esta Emperatriz. sección, Perdón. ya que la gente desconfíe de si ha terminado o no. Yo creo que esa Claro. debería ser la lección. Porque visto lo visto, todas en la frente, ¿eh? Así Sí, no, impresionante. me encantaría que de repente salga este programa y aparezca una noticia que diga que va a haber una cuarta temporada de Marvel What If. Y nosotros como, pues bueno, a ver, estaría bien porque así habríamos descubierto que tenemos el poder, ¿no? De Claro, generar nuevas temporadas en series de televisión, que es algo como... claro. Sí, Empezaríamos a sí. aceptar pagos de la gente que cancelaron Sí, tu lo serie que sea. favorita con 2 temporadas. ¿Quieres que haya una tercera? Ven Se aquí, aceptan, ven aquí. Se acepta se PayPal. aceptan toda clase de pagos. O sea, toda clase de pagos. Qué comienzo, Mota, ¿eh? Qué Ah, comienzo. Qué espectacular, ¿vale? comienzo, por favor. Si es que ¿para qué empezar por otro lado hablando de Marvel? ¿Qué pasaría si? Pudiendo empezar por donde empiezan todos los capítulos, que es con ese sensacional monólogo, Sabes que, que Alex, es es que espectacular. tus ideas de bombero me subiré siempre a ese camión y me quitaré hasta la camiseta, incluso. O sea, bárbaro. Es Sí, ese discurso de Guatu, el guatu, ¿eh? vigilante, personaje que ya hayamos tenido la oportunidad de ver en un cameo en Guardias de la Galaxia Volumen 2, Es verdad. en el que aparecía Stanley también hablando con ellos. Y que aquí Sí. estaba, y que aquí le dan una pequeña vueltecita porque está doblado en la versión original por Jeffrey Wright, que quizá Sí. recordaréis, actor muy mítico que aparece en las películas de Bond de Daniel Craig, en la saga de Los Juegos del Hambre y donde más famoso se hizo en televisión, o de los más famosos, Westworld, ¿no? Con esa interpretación que no desvelaré nada por si alguien no lo ha visto. Y aquí le daban un toque porque me gusta mucho y es que hacen que se parece un poco a Jeffrey Wright, ¿no? Por ejemplo, le oscurecen un poco la piel, Sí. le hinchan un poco como más los labios y como que le dan un toque para que, supongo que para nosotros, que no es el mismo actor de doblaje a lo que estamos habituados a oír para Jeffrey Wright, pero en VO suponemos que es más disfrutable y es un gesto más detallista. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que escuché el monólogo Hmm. bueno, y las siguientes, todo el Claro, rato, todas, claro. todas las veces. Una intro inesquipeable, ¿eh?
Es totalmente. Porque es tan Sí, flipada, claro. es El una flipada de tiempo, tal calibre, la realidad. que es que yo me partía la caja cada vez que veía la presentación esta de los capítulos de Marvel que pasé, es que no podía la risa. Es que, y de hecho, creo que la propia intro ya marca un poco el tono de la serie, que es una serie muy cachonda. O sea, es una Sí. serie que se toma en serio lo justo a sí misma, porque tiene momentos muy cachondos y creo que hay cierta retranca en esta intro también. Hay Hmm, cierta retranca bueno, de esto va a ser un poco cachondeo. hmm. Esto va a ser un poco cachondeo. Es una pedazo serie, la verdad, Mota. A mí me ha sorprendido mogollón. Yo empecé como muy reticente, sobre todo porque tenemos que decir que esta es la primera serie animada Claro. de Marvel Studios. Entonces, empecé un poco, bueno, perezoso. En plan, bueno, a ver qué, a ver qué viene aquí, ¿no? Que venimos de todas las pelis, venimos de Endgame, ni más ni menos, venimos de todo el momento gordo. Y a ver, me lanzas ahora una peli de animación, multiverso y tal, pero es que tiene una personalidad, Hmm. esta serie, esa personalidad impresionante Sí, que no tienen el resto de series Marvel, ¿eh? claro. Está quizá al, Es, al toque de la animación que te da como más libertad, ¿no? Ya hemos visto que también tenemos la suerte de tener el producto de X-Men 97, al que Alex todavía no ha llegado porque está en ese, en no, ese estoy en recorrido el previo, 90 está viendo está en el 95, 96, ahora en el 96. Eh, efectivamente, pero que sí. también descubrirá Alex que tiene esta esencia. Hay que decir que los productos animados de Marvel son un buen golpe en la mesa, la verdad. Sí que, bueno, desvelaremos ahora que yo he ido perdiendo un poco el fuelle en el caso de What If porque considero que la primera temporada, por ejemplo, es muchísimo más superior Muchísimo, a sí, la sí, sí. tercera, pero sí que es verdad que, como dice Alex, tiene esa esencia, ¿no? de producto propio que, si bien es verdad que bebe mucho del UCM, porque tenemos ese cachondismo y esas referencias constantes están metidas ahí, e incluso encontramos muchos capítulos, ¿no? que son directamente una reversión del UCM. Pero es verdad que tiene esa identidad propia y funciona muy bien. Hay que decir que yo sí que cuando supe que iban a hacer una serie de What If se me pusieron las antenas como alerta, empezaron a vibrar, porque, bueno, recordemos que el concepto What If es un concepto ya muy versado en los cómics de Marvel, una serie de antologías que empezaron en el 77 con un ¿qué pasaría si no me equivoco, Spider-Man formase parte de los Cuatro Fantásticos? Es decir, ya como muchas locuras. Buah, Continuó con un si Gwen Stacy hubiese sobrevivido, si buah, Tony Stark fuese un traidor, este tipo de cosas. qué Entonces, maravilla. este tipo de antologías siempre son como muy divertidas, ¿no? Al final, el punto que tenemos es que tienes que haber creado un universo previo bastante extenso, ¿no? Para que nos resulte atractiva estas nuevas versiones de los personajes. Y hay que decir que aquí está muy bien. La serie se lanza en el mejor momento, en mi opinión, que es ese post-endgame, ¿no? Total. Ese ya Mm. llegada al peak en el que ya, en principio, se ha contado todo lo que estaba ideado para contarse en un primer momento. Entonces, sí que es verdad que nos metemos en este what if, ¿no? De la mano de Watu de manera divertidísima, vaya. Fíjate Con que ganas. ese gran momento del que hablas, ese peak, es concretamente tras el estreno de las primeras series de Marvel, que es WandaVision, Claro. de Falcon y el Soldado de Invierno, y Loki, que es Mm, justo la inmediatamente anterior a esta serie. De hecho, esta se estrena en agosto del año 21 y Loki se estrena en junio del año 21, dos series que están muy enlazadas porque Loki es la serie que realmente desgrana cómo funciona sí. el multiverso y esta serie de Marvel que pasaría así es la que, digamos que Sí, explota tira eso, la ¿no? casa por la ventana, ¿no? Con ese concepto. Totalmente. Es un concepto, como tú cuentas, Mota, increíblemente Mm, atractivo, mm, e impresionantemente atractivo. O sea, es el, es como ya, es reventar los cómics, ¿no? Es reventar los cómics, es darle al espectador, al fan, mejor dicho, lo que más queremos, ¿no? Que es ya elaborar hipótesis sobre qué pasaría si esto claro. fuese así, si esto fuese allá, si hubiese sobrevivido esta persona en vez de la otra, si esta persona hubiese tenido los poderes en vez de la otra. En fin, es jugar como un niño, es jugar como un niño. Y es verdad que eso, tal y como está en el cine y la televisión, solo te lo puede dar Mm, una serie, la animación, sí, la mejor animación. dicho, ¿no? La animación, que es la que te da la libertad,
para, bueno, pues tener mucho material con el que jugar de manera un poco más barata y en un periodo de tiempo más breve, que es lo que ha sido esta serie, que a pesar de eso ha contado con las voces de todos, ¿no? De Eso es lo todos que me los... parece más increíble. Sí que es, yo que he dicho que no saltaba nunca la intro, sí que es verdad que la veía, o sea, la escuchaba más que nada, porque me encantaba oír Total, ese disfrute, de ese deleite de Jeffrey Wright, ¿no? Haciendo las cábalas que yo te has igual. dicho. Pero Mm, sí que era un poco lástima porque tú veías en los créditos qué actores estaban dando voz a ese sí, episodio. Entonces, claro, si esperabas alguna sorpresa de un superhéroe o una superheroína que no spoiler. esperabas, te hacía un spoiler, Manuel. Pero es lo que tú has dicho. Yo creo que la esencia es que es jugar. Es literalmente lo que es esta serie. Es mucho disfrute. Sí que es verdad que luego vemos en capítulos que se les da como más profundidad, ¿no? Y se le da como una carga dramática más masiva de Potente, lo que sí. a priori podría ser. Pero en Mm, principio es lo que tú dices, es jugar, es charla de bar. Es decir, el qué pasaría si es de. Pues cuando ya has hablado de todas las películas que hay, de todos los. Lo normativo, empiezas a jugar con los supuestos, ¿no? Y eso siempre resulta muy divertido, sobre todo con la serie de personajes con los que abordan sobre todo la primera temporada y luego ya en la segunda y tercera que van como explorando más detallitos. Si te parece, Alex, lo que podemos hacer es vamos a tocar venga, todos los capítulos. venga, por ellos. Vamos a hacer así, algunos más, algunos menos, pero vamos tocando todos los palos y tengo aquí la lista de todos A los por ellos y episodios. así vamos diciendo cuáles son nuestros Eso favoritos, es. esas cosas. Y si hay alguien en el chat que Claro. quiera, ¿Qué quiere decir? Este me pues encantó, este me pareció horroroso, este super chachi chachi. Este no. Ay, Vale, qué pues grande. el primer Dale. empieza con la primera temporada y con el primer capítulo, como es muy lógico. Y ese primer What If lo vemos aquí. En especial era ese primer. ¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuese el primer Vengador? En este caso, una premisa, la verdad es que bastante interesante. Sí que había mucho. Es un personaje no tan conocido, no tan con la puerta abierta a aparecer en el UCM, pese a que le viéramos en Doctor Strange, el multiverso de la locura, después de esta primera Sí. temporada de What If. Pero es verdad que es un personaje que, si bien es conocido, que existe en los cómics, resulta muy interesante, ¿no? Buah, Al una final, maravilla. esa dupla que vemos en esos primeros orígenes, sobre todo en el UCM, de Peggy con Steve Rogers, era una trama que resultaba muy interesante, ¿no? En vez de qué habría pasado si Steve Rogers no fuese el Capitán América, quién tendría que haber sido en ese todo plantel. Y la Capitana Carter resulta fantástico. Me gusta mucho la idea de cómo es inglesa, ¿no? Claro, no puede ser la Capitana América, entonces tiene que ser la Capitana Carter. Pero todo lo demás es bastante similar. Sí, está muy bien porque además da igual, ¿no? O sea, no es la capitanía, no es la capitana Gran Bretaña, no es la Claro, capitana Carter, o sea, que nos da igual la bandera que lleve, en otras palabras. básicamente. Básicamente. No es casualidad, no es casualidad, porque que muchos se habrán dado cuenta de la presencia femenina en esta Mm, serie de Marvel, claramente potente respecto a cualquier otra obra sí, de Marvel Studios. Es bastante clara. Y no es casualidad porque la directora y creadora de esta serie es una mujer que se llama Ashley Bradley y por lo menos guionista también de la primera temporada. Creo que la segunda y tercera han ido cambiando de guionistas, pero es ella la showrunner de esta serie y yo creo que su personaje, ¿no? sí. Su El niño bonito, la niña el niño bonita en bonito este es la, caso. la- la capitana Sí. Carter y la verdad es que ha construido un grandísimo Mm, personaje. Un grandísimo personaje. A mí me encanta. Me parece que tiene un carisma sí, 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 especial. sí. Especial que te hace pensar además eh, no sabes si esto del Capitán América y la Capitana Carter va más allá, ¿no? O sea, te hace pensar mucho en el concepto que supone este personaje a Mm. nivel Marvel de los cómics, ¿no? De lo guay que es este superhéroe más allá de sus poderes, ¿no? Es una maravilla. Y es verdad que yo cuando empecé a ver la serie, en este capítulo concretamente, además la primera temporada es muy buena y juega mucho al despiste. Entonces, no sabía muy bien si esto era un capítulo anecdótico Claro, o si acabaríamos viendo a la Capitana Carter claro. como la gran protagonista, ¿no? Claro, en principio no se nos vendió como tal, se nos vendió Claro. como eso, capítulos autoconclusivos que, bueno, iban a mostrar distintas versiones de lo conocido. Pero es verdad que se coge, en este caso, a la Capitana Carter como ese eje central, ¿no? Ese talismán de absolutamente toda la serie, porque es el personaje que más repiten, por suerte, en segunda y tercera temporada. Muy refachera encima, tengo que decir, toda la parte de encima, el convertir a Steve Rogers en una especie
de Iron Man con la Sí. armadura en vez de Tony Stark y ese Bueno, bueno. momento en el que en vez de una explosión de misil le dan como una especie de vuelta y es una brecha dimensional, en el que encima a ella le dan una espada que es como para ser más guay aún. Más Es guay. esa escena en la que ya de repente dices, oh, no puedes molar más con el escudo de Adamantium, pues encima coge una espada y le dan como más toque caballesco. Pero la verdad es que un capítulo muy sólido, un primer capítulo muy interesante que nos dejaba como Muy con bueno. muchas ganas de más, ¿no? Y decir, vale, pues estamos dentro. Sí, era curioso porque era el primer capítulo y quizás muchos esperábamos locuras que luego veríamos después. Claro, O sea, algo más loco, ¿no? sí, Como en plan, bueno, llega la serie, se estrena y el primer capítulo es qué pasaría si hubiese sido ella la que le hubiesen dado el suero en vez de Steve Rogers. Bueno, y piensas, bueno, a ver, se me ocurren, sí, antes que eso se me claro, ocurren eso unas es. cuantas cosas, ¿no? Que lucubrar en el universo Marvel. Entonces, es verdad que te dejo ahí. En plan, es un capítulo que, claro, no te esperas dónde va a encajar este Claro, personaje dentro de la serie y el protagonismo que va a alcanzar, ¿no? Está muy bien. Y estoy muy de acuerdo contigo que o sea, una de las gracias de este personaje es eh, todo el tema multiversal. O sea, o sea, si lo comparas con cualquier otro Capitán América, le deja a la altura del betún a claro, otro claro, Capitán claro. O América. sea, ya Porque ella es en la dos capitana del primeros días, multiverso. eso es, eso es. Es Su maravilloso. tercera misión es salvar el multiverso, ¿sabes? Cuando en la otra era, pues, Ultron. Está muy bien, Tal pero cual. sí. Ay, en Vale, fin. y pasamos en ese segundo capítulo a qué pasaría Venga. si Chala se hubiese Mm, convertido Star-Lord. Claro, ¿qué me pasa con este capítulo? Que tengo sentimientos encontrados porque me parece genial, pero a mí, yo también. como fan acérrimo de Peter Quill, me fastidia mucho, ¿no? Que esa oportunidad de ver a Star-Lord no cayese más que en una especie de chiste encima en una escena poscritos en la que veíamos como Ego abordaba a un Peter Quill que pues, nunca se había convertido en Star-Lord, ¿no? Y trabajaba en una tienda de batidos fregando el Buah, suelo. qué buena. Pero hay que decir que juntaba a la perfección este universo en el que nada de magia existe más allá de los avances científicos que tienen en Wakanda. Entonces, coger a Chala para convertirle en Star-Lord funciona muy bien, yo creo, porque es verdad que encaja como esa especie de contraparte, ¿no? De Peter Quill. Al final, un hombre como muy. Nada temperamental, de Sí, mente muy muy recto. fría, Mm. inteligente, una especie de calculador, pero de mesa. Nada Al final, la diferencia es eso, que para mí que es muy cerebral. Más en vez de lo Mm. temperamental o lo pasional que podría ser o que es Peter Quill. A Entonces, mí me resulta muy dejó. atractivo eso, pero. ¿Qué te Me dejó? dejó ¿Cómo te frío, dejó? me dejó Frío. frío, me dejó frío el capítulo, no te voy a mentir, me dejó frío, es un poco lo que tú comentas, poco más tengo que decir de este capítulo. Es como, o sea, me sorprendió el hecho de que me parece guay pensar quién hubiese sido Starlo si no hubiese sido Peter Quill. Pero luego dije, se les han puesto a Chala y tal, dije, joder, es como el anticarisma, me venimos del carisma al anticarisma, ¿no? Claro. Como de Peter Quill a Chala, que en las pelis tampoco es que haya dejado Claro, que un. es que cuando es Black Panther es como wow, pero cuando es Chala es Claro. como. Tampoco tiene, ¿no? Lo que sí, ese carisma. Para mí el fallo que tiene aquí es que se mete de lleno. Sí que es verdad Mm, que el primer episodio no tenía como tanta comedia masiva, absurda, ¿no? Sí que tenía sí, esa comedia pues como sí, es verdad, del UCM. Y aquí, sin embargo, se meten de lleno. Es decir, más chorradas, sí. convierten Mm, al Star-Lord Chala como una especie de dios. Y entonces sí, como que todo el mundo en el universo, o sea, el momento de que Thanos, por ejemplo, se convierte en un Ravager porque habla con Chala y Chala le convence en que, bueno, pues diezmar a la mitad de la población no es la solución. Y ya está. Entonces es como... hay sí. cosas guays, ¿no? Como por ejemplo verle pelear contra el Grandmaster, la batalla o sea, contra el coleccionista es muy divertida, ¿no? Esa especie en el que vemos muchas referencias al UCM, en el que usa el casco de Hela y Mm, movidas así, y vemos como vas a ver por qué me llaman el titán loco y cosas así, pero sí que es verdad que para mí el problema que tiene aquí es que le meten como una especie de comedia absurda que sí, quizá habría encajado más con un Star-Lord de Peter Quill, totalmente, no totalmente. con un Chala que es obviamente esa anticomedia. Sí. Para mí sí, es como el capítulo en el que dicen, cuidado que se vienen chorradas. Cuidado Hmm, que en esta serie también se vienen hmm. chorradas. No todo va a ser mega épico, va a haber Efectivamente, no todo va a ser nada comedia épico. loca. Vale, eso daba paso al tercer episodio, que ya me gusta porque lo volvía como... Creo que no suelta mucho o no
nos vende una serie antológica de muchos géneros, ¿no? Como muy marcados, pero sí que es verdad que hay algunos que tienen mucho más tinte que otros, como sería Sí. el tercer episodio, que es el de qué pasaría si el planeta Tierra perdiera a sus héroes, a los Vengadores, vaya, no sé, The Mightiest Heroes, no sé cómo era en castellano. Sí, a mí este capítulo me parece también que es otra muestra de otra cosa que también va a ser la serie, aparte de épica y chorradas, que es Oscura. un poco creepy esta Sí. serie, ¿eh? Esta serie tiene cosas muy creepy y toda la primera parte de este capítulo en la que van muriendo ellos me parece bastante creepy. O sea, yo veo esto y digo, evidentemente esto en las películas ni se contaría ni se trataría así, de esta manera tan chorra en la que van Sí. muriendo todos. Y, y cuando lo veo digo, wow, qué cosa más creepy. O sea, es una cosa que luego va a pasar en más capítulos y tal. Y, esta es el primer capítulo de la serie que realmente me rompe un poco la cabeza y digo, wow, esto aquí está claro que no se está escribiendo como escriben las pelis. Esto va a otro nivel. Sí que es verdad que me gusta mucho que como que referencien esas escenas de las películas, ¿no? O sea, ese momento como dark de repente matar a alguien, lo juntan con que es el caso de Thor, ¿no? Que es quizá el más icónico o de los más icónicos, que es ese primer levantamiento de martillo, ¿no? En el que pues Ojo de Sí, Halcón le está vigilando desde la torre y aquí lo que hace es que dispara y le pega un flechazo y lo mata. Y te quedas como... te quedas como, ¿qué? ¿qué? Pero tengo que decir que yo es un capítulo que disfruté mucho por esa revelación final, ¿no? Esa revelación en la que sí que es verdad que es un poco loca, pues que de repente se revela que Hank Pym es el que está orquestando todo, que se ha convertido en Yellow Jacket y no Ant-Man, que es, recordemos, Mm, la contraparte maligna, ¿no? De ujú. Ant-Man en el UCM, entrecomillado para la gente que lo escucha. Eh, porque Nick Furia había cogido a su hija Hope, ¿no? La había convertido en la avispa y ella había muerto en una misión. Y entonces él como que culpa a Nick Furia y empieza a matarlos a todos. Sí que es verdad que funcionaba bastante. Era muy divertido también que no supieran cómo derrotarlo y fuese Loki también, ¿no? Quien interactuase porque venía a Sí, vengar a su hermano. Algo como muy inesperado en la trama, porque claro, al final nos están narrando esos primeros inicios, esos orígenes de los Vengadores, y lo último que esperamos en que la solución para acabar con Chaqueta María sea nada más y nada menos que Loki buscando venganza. está muy bien, sí. Hmm. Eso está muy bien. Dice Abu Mayei en el chat, en la primera temporada está el capítulo de los zombies, correcto. Ahora Correcto. vamos con Ahora él, vamos ahora con vamos el con él. quinto episodio, efectivamente. Y luego dice que la muerte de Hulk es bastante chorra, dice. Sí, 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 es que es Sí. un poco eso lo que hemos comentado, ¿no? Es una mezcla entre oscuridad, como dice Mota, y de Hmm. repente momento chorra, ¿no? Es un poco ahí, Claro, se ven te como. quedas ahí. La cosa es que se ven como forzados, yo creo, no forzados, pero Mm, es la dirección que eligen tomar de oscurecer las escenas de la película. Entonces, claro, tienen que buscar una manera de matarlos ujú. referenciando esas escenas del UCM, ¿no? Entonces, claro, algunas quedan como más creíbles y otras menos. Sí que es verdad que si nos ponemos al detalle, también la de Thor es muy absurda, porque es decir, recibe un flechazo. Total. El interés que nos genera es ese ojo de halcón diciendo que yo no he sido, que yo no he sido, que yo no he sido. Ahora viene el cuarto capítulo, que es para mí la piedra de Rosetta, ¿no? Si el Para primer mí también. episodio bueno, en realidad los dos, el primer y el cuarto episodio lo son, porque presentan Totalmente. a los dos Mm, personajes que serían más relevantes, sobre todo en esta primera temporada, más allá del tercero que aparecería después, que tenía encima un título maravilloso, que yo es aquí donde continúan con esa línea oscura, que sí que es verdad que sí que me sorprendió que no eligiesen uno un poco más distendido a la hora de contar esta serie de capítulos en la temporada, pero es verdad que conforme llega al final tienes como que narrarlo pronto. Que era nada más y nada menos que qué pasaría si el Doctor Strange perdiese su corazón en vez de sus manos. Que Muy me bueno, parece súper poético. Va a ser muy oscuro, pero me poético. parece muy poético. Representemos que aquí lo que hacía era que Stephen Strange, en vez de ser capaz de... O sea, en vez de perder las manos en ese accidente, eh, Sí, eh, pierde pierde a Christine Palmer, a Christian efectivamente. Palmer.
y coge su vida porque es en el accidente que tiene él en el vehículo, en el que vemos en el UCM como tiene una llamada de teléfono y como está atendiendo en el coche no ve el camión y se cae. Aquí viaja con el personaje de Rachel McAdams, Christine Palmer, y ella muere. Y entonces él, con ese paralelismo bonito, cae en esa especie de locura o depresión en la que cae en el UCM cuando pierde las manos y encuentra quizás en la magia esa solución. ¿Qué Mm. pasa? Que es lo bonito de este capítulo. Que aquí mira, diría que el mejor, nos ponemos allí que el mejor episodio de What If. Aquí lo que hace es, claro, todo se vuelve mucho más oscuro, porque estamos hablando de salvar una vida. Y Ujú. vemos como esa caída a los infiernos, ¿no? Del personaje de Stephen Strange, que termina convirtiéndose en el Strange Supremo. Yo estoy completamente de acuerdo con Amumayeye. Para mí el mejor capítulo de toda la serie. Te deja tieso el capítulo, ¿eh? El capítulo te Sí. deja. Es esos capítulos que termina y te deja pensativo, ¿eh? Te deja tieso. Bonita referencia a la máquina del tiempo de H.G. Wells, la verdad. Todo el tema de Christine Palmer, de cómo él trata de salvarle, trata de alterar la realidad constantemente y de retroceder en el tiempo para poder salvarle a ella y no puede, ¿no? Eso está muy bien, está muy bien. Es como una actualización, ¿no? de la historia de la máquina del tiempo. Y, y todo, la reflexión final, todo, ¿no? Cómo acaba todo, ese final tan angustioso, tan triste, de él solo, con el universo destruido. Buah, una pasada, esa aparición del Strange Supremo que Sí. yo no conocía, que existía esa versión del personaje que me dejó bastante pensativo también, sabiendo que había un ser tan poderoso en el universo Marvel, ¿no? Y, bueno, pensar qué puede pasar con ese personaje, si va a aparecer en algún momento en las películas, todo eso, ahí se abre realmente, la serie se abre como decir, bueno, esto van a ser epicidades, chorradas, algo creepy Hmm. y también cosas tochas. Visualmente el más atractivo, en mi opinión, ¿eh? Sí que creo que esas pérdidas del mundo, ¿no? Esa especie de destrozo del universo también es como muy atractivo y todos los monstruos a los que él va Mm, devorando para aumentar su magia son también como... Aquí es como más deleite, ¿no? Se vuelve todo como un poco más loco. Pero mm, sí, como bien dice Alex, es un episodio que nos deja con ganas de ver a este personaje más, ¿no? O de preguntarnos si volveríamos a ver en el UCM. Cosa que sucede maravillosamente de la mano de Sam Raimi, que menos mal, ¿no? Que si alguien iba a dar una versión más oscura de Strange, qué suerte que fue él, le vimos en mm. ese multiverso de la locura. Una introducción a un personaje que entendemos que no habría sucedido sin el What If, pero que encaja perfectamente con la... Sí que es verdad que no parece ser tan poderoso, ¿no? Como es aquí, pero sí que es verdad que encaja bastante con la narración del multiverso de la locura, que encaja muy bien y bueno, y resulta yo creo que muy satisfactorio para los fans de esta serie de animación, ¿no? Ver esta versión en live action del Strange Supreme, encima con un Benedict Cumberbatch así como grisáceo, que Sí, mola sí, bastante. sí, que está enfermito. Si tiene pinta de Mm, ese color, no es bueno. sí. Claro, ¿Qué, te iba a decir, vete al médico, claro, es él. No puede ir al médico no porque puede él, ir? él es su propio doctor. Qué buena es el multiverso de la locura. Me gusta recordar esto de vez en Mm, cuando. Qué buena película es. Qué buena película es porque parece que no. Últimamente se habla mucho de Marvel. Marvel. No, es una gran película que mm, no se le olvida a nadie. Dice Aumayeye, Strange absorbiéndose a sí mismo de otro universo. Sí, mira, a mí me parece que este capítulo deja muy claro que también esta serie va a ser visualmente incómoda en muchas mm. ocasiones. A mí me parece visualmente incómoda, este capítulo tiene muchos momentos que me da asco. El Strange Supremo, cuando saca los tentáculos, Sí, sí, sí. todo eso me da asco. Y además ocurre que cuando Christine Palmer descubre el monstruo en el que se ha convertido, a ella también le causa rechazo. O sea, es Claro. una cosa muy, muy visual, es una cosa muy, muy real, se ve muy bien. Eso me ha chocado mucho también de la serie. La serie tiene una grandísima animación con unos efectos especiales tremendos y en este capítulo se pasan. Mm. Es una Y pasada. una declaración de intenciones también, que al final no es un capítulo con un final feliz, me refiero. Los Mm, buenos no ganan, pierden absolutamente y Strange termina en una especie de limbo en el que, bueno, pues no hay ni victoria ni derrota, ¿no? Hasta que le vemos luego
en capítulos episodios. Y ahora viene el quinto capítulo, ese casi meridiano, porque tenía 9 episodios la primera temporada, que como bien ha mencionado antes Aum allí, es el ¿qué pasaría si zombies? Cortito y al pie, no hacía tampoco muchas cábalas con ese título, porque daba lo que queríamos ver. Es uno de los what ifs más importantes de hasta la fecha, debido a que adaptaba ese arco muy famoso en los cómics de Marvel que se ha repetido bastantes veces, que es ese Marvel Zombies, ¿no? En el que, bueno, pues básicamente es qué pasaría si una plaga de zombies, un virus zombie, por H o por B, contagiase a los personajes del UCM. Aquí la verdad es que era un capítulo que a priori iba a parecer mucho más oscuro de lo que finalmente termina siendo, pese a tener algunas escenas muy dramáticas, como es el caso de Hope Van Dyke, ¿no? En ese momento en el que muere. Pero lo atractivo de este capítulo era sin duda la elección del equipo protagonista de este episodio, sí. ¿no? Spider-Man es sin duda alguna el gran protagonista de este episodio, algo bastante acertado porque juegan mucho con la desesperanza, ¿no? Que surgiría en un apocalipsis zombie, y juegan mucho con ese toque de que en realidad pues eso, Spider-Man siempre está como no termina de perder esa sonrisa, ¿no? Y no termina de perder esa no inocencia, sino esa esperanza infantil, pese a estar viviendo una pesadilla, vaya. Gran noticia que haya formado parte Spider-Man de esta serie. Creo que tenía que estar, que tenga sus momentos en esta serie. Está muy bien cada momento de Spider-Man. En este capítulo está maravilloso. Creo que es la salsa del Sí. capítulo. Y es que tenía que estar el capítulo de zombies. Quiero decir, o sea, es uno de mis favoritos. Y es que siempre, o sea, los zombies siempre bien, ¿no? O sea, no hay un momento en el que es como vampiros, zombies, siempre bien. No hay un momento en el que eso no me vaya a encajar. Y en el universo Marvel encaja, es tremendo. Yo tengo una imagen grabada del Tony Stark zombie que me maravilla. En fin. De hecho, creo que había un proyecto en Correcto, Marvel hay un proyecto en Animation, ¿no? marcha que saldrá, no sabemos si el año que viene o el siguiente, ya llamado Marvel Zombies, en el que, bueno, pues se narrará, no será una continuación del What If en principio, empezará a contar más desde un principio, y veremos personajes como Blade, por ejemplo. Sí que es verdad que Maravilloso. con esa versión en la que en principio va a tener una apariencia similar a Marsala Ali, porque recordemos que actualmente, suceda lo que suceda, es el Blade del UCM. Igual ahora le dan una vuelta de pintaje y vuelven a hacer que sea Wesley Snipes. Pero sí, habrá una serie en la que aparecerán también Shang-Chi, por ejemplo, Peter Parker, sí. No sé ahora muy bien qué personajes el Guardián Rojo, si no me equivoco, también aparecerá una serie de personajes bastante caóticos que juntan, pues eso, los más famosos con los menos conocidos. Más o menos como hacían aquí, ¿no? Que al final ese grupo de supervivientes del virus que nacía porque Janet Van Dyke salía del universo cuántico ya infectada, era nada más y nada menos que Peter Parker con Bucky Barnes, Okoye, Sharon Carter, Happy Hogan, que era como lo absurdo, y mi elección que jamás terminaré de comprender, que es Kurt, que es el amigo de Scott en Ant-Man, que ya era como Es maravilloso. lo absurdo llevado a unos niveles fantásticos, porque si ya Happy Hogan nos hacía como torcer ese morro a nivel de, bueno, obviamente no es una Dora Milaje ni es el soldado de invierno que hace aquí, pues ya teníamos a Kurt, ¿no? Que estaba con esa obsesión de Baba Yaga todo el rato, que es lo único que hace en Ant-Man y la avispa. Maravilla. ¿Es David Dalmachian Kurt? Oh, no, David Dalmatian, sí, David Dalmatian es Kurt. No es No es Michael Michael Peña, Peña, ¿no? no. Vale. No, claro, que aquí es lo que me resulta más gracioso en este episodio, que Sí. todos daríamos por hecho, ¿no? Que si un personaje increíblemente secundario del universo de Ant-Man apareciese en esto, iba a ser el personaje de Michael Peña, pero no es David Dalmatian, que es como, bueno, vale. Pues Como es vale, un friki de compramos. manual, nos cae, o sea, nos parece bien. Maravilloso capítulo. El siguiente Motus. El siguiente era si... no, buah, el siguiente también ya nos alejábamos de esa parte
oscura y siniestra, pero no nos alejábamos de una parte adulta, ¿no? Y este sexto episodio era qué pasaría si Killmonger hubiese rescatado a Tony Stark. Vaya idea de olla. Este capítulo me parece Este una idea de capítulo olla. es efectivamente Es una idea de olla, pero suprema. O sea, es fantástico esa idea de cómo de repente mercenario y otro mercenario se vuelven amigos y hace cambiar que Tony Stark ya no se convierta en Iron Man, pero que Killmonger siga teniendo esa idea base, ¿no? De repente, pues eso, dominación mundial o castigar al mundo gracias a Wakanda. Es verdad que es un capítulo que te deja bastante tibio sí, todo deja el bastante. rato, pese a ser muy adulto a nivel de Sí, experimentación tecnológica, la narrativa, pero es verdad que es un capítulo que te deja bastante tibio hasta esa batalla final que tampoco nos resulta sí. muy atractiva, pese a, bueno, pues mechas, robots, y es un poco divertido, pero tampoco funciona, ¿no? Vuelve a sonar la banda sonora de Mm, Killmonger, que siempre es un tema que me gustó mm, mucho de Black Panther, es como muy oscuro, ¿no? mm. Siempre me chocó mucho ese tema de Killmonger, así como rock oscuro. Eh, es un personaje como del universo cinematográfico Marvel que para solo haber aparecido en una película, ¿no? Es como Sí, extremadamente turbio, ¿no? sí. Es un tipo oscuro y peligroso, ¿no? Es curioso, sí. En fin, bueno, a mí me pasa como a ti, un poco tibio, es verdad que o sea, después de la idea de olla que supone el capítulo entero, termina y dices, qué idea de olla, ¿no? En plan, Sí, 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 dices, sí, sí, sí. A ver, es luego que yo creo que encima el toque que tiene es como, encima claro, al sí, final le convierten en Black Panther, que es como también nos sí, deja un poco, ¿no? y Parece es como un que refrito, ¿no? Es como un sí, refrito. que no va a ir Mm. por ahí y de repente pues venga, toma, es Black Panther. Es un Bueno, poco capítulo refritillo, sí. sí, A uno ver, más. pasa más, Sí. luego veremos qué pasa más en Mm. más de una ocasión, sí. Luego ese siguiente capítulo es el qué pasaría si Thor fuese hijo único. Este ya es, volvemos a lo absurdo, ¿no? Este me hace mucha gracia. Sí, No, es una cosa que, o sea, el problema de este capítulo, por ejemplo, para mí, es que me hace mucha gracia, pero desearía que el capítulo durase 5 minutos. Quiero decir, no puedo claro, tragarme 25 minutos claro. de esto. O sea, es un poco Es, excesivo. yo creo que es para mí lo que coge lo que hemos comentado antes del Echala, que se convierte en Star-Lord, ¿no? Que intenta como dar una Sí. historia adulta, pero con lo absurdo. Aquí es que no. Aquí es que están de fiesta media hora. Sí, Y la es una cosa. resolución final es que fingen que Thor les está dando una clase para que su madre no les eche la bronca. O sea, es absurdo. Yo creo que, salvo el momento, salvo yo la única parte que disfruto, que es la de cuando se encuentra con Loki, claro, Loki, una versión que no ha sido adoptada por Odín, entonces como que es un gigante de hielo, pero no si son hermanos, tal, no sé qué, y esa especie de chiste. O sea, tampoco disfruto nada de la pelea No, de no, la verdad es Capitana que no. Carter con Thor, es como, es un capítulo No. que, bueno, absurdo, con Absurdo, una sí. resolución tan absurda como el capítulo. Yo aprovecho, Mota, y te pregunto una cosa que es un tema que siempre está en el aire entre los fans de Marvel y tal. Y yo mi postura la tengo bastante clara en cuanto a esto, pero nunca lo he comentado contigo, creo. Hay cierta gente que se ofende mucho por la deriva cómica del personaje de Thor en el UCM. Con esto quiero decir, me ha pasado con más de una persona, hablándolo, em, que digamos que les parece bien la transformación del Thor de las dos primeras películas al de Ragnarok, digamos que ese equilibrio ¿Vale? lo toleran, pero por ejemplo ya el de Love and Thunder o el de Endgame ya les parece demasiada chufla. O sea, en plan, ya es en plan, este no es mi Thor en el sentido de, es un poco chufla, ¿no? Vale. ¿Dónde está el personaje Eh, serio, entre comillas, o Antes de nada, solemne? decir que nos pone un ahí en el chat que el Torre, es un cachondeo porque está Mira, guapísimo. Entendemos que visualmente. Y él ya de primeras dice que él necesita un Thor serio, cabrón y justo destructor. al hilo de lo que Vale, comentamos. ¿qué me pasa a mí? Yo Hmm, siempre he dicho que el éxito que tenía Marvel en esas primeras adaptaciones era que cuando intentaba introducir la comedia lo hacía con una dosis perfecta, ¿no? Y que se debe encontrar ese equilibrio entre la epicidad y la parte cómica, porque recordemos que también eran películas para toda la familia, la gran mayoría, y el público, una gran parte del público eran niños y niñas, que bueno, que obviamente un chiste, aunque muchos chistes sean adultos, sí, disfrutan perdón. también de reírse viendo una película, ¿no? Yo tengo que decir que, al igual que piensa Chris Hemsworth, no soy nada partidario de todo lo que se ha hecho con Thor. Creo que después de Hulk ha sido el personaje más apaleado en todo el UCM, Hulk porque creo que también, ha sí. sido un personaje que no han sabido dirigir en ningún momento, ¿no? Creo que esas primeras versiones son... eh,
muy nobles, ¿no? Se presenta Sí, muy como solemnes. muy solemnes y muy... Ya se hace una referencia a Hamlet, ¿no? En Vengadores le hace un chiste Tony Stark, pero creo que encaja bastante bien, ¿no? Esa especie de manera de hablar de época, esa especie de toque, esa manera de no encajar con el mundo moderno. Sí. Sí que es verdad que Thor, El Mundo Oscuro, no me parece una película muy disfrutable y tiene muchas fallas, pero es una versión de Thor que me gusta más. Creo que en el caso de Ragnarok, culpo a Taika Waititi 100%, todo se convierte en un este del absurdo, y creo luego ya lo vemos en Love and Thunder. Endgame y en Infinity War. Bueno, más en Endgame disfrutamos más Más en porque Endgame, se ¿no? le vuelve Ujú. un personaje más serio. Sí, En o sea, más en Infinity War, Claro, eso pero es. más que en Infinity War, que sigue siendo un chiste mal contado, ¿no? Con esa versión más gorda, en la que está deprimido y tal, no sé qué, pero hay como mucha comedia. Podemos llegar a disfrutarle un poco otra vez cuando vuelve a viajar a Asgard, ¿no? Y tenemos ese momento en el que habla con su madre y volvemos a ver cómo Sí. ese drama. Pero yo sí que pienso que en Love and Thunder ya se les va. Ya en Love and Thunder el personaje para mí está apaleadísimo. Es un absurdo tras absurdo tras absurdo, cuando es el personaje que, sintiéndolo mucho, no tiene que caer en esto en ningún momento. Es decir, es una deidad que tiene más años que la polca y que ha vivido muchísimo y que sufre y tal, y es un dios, es una deidad. Entonces, nos mola cuando es solemne, es súper poderoso, y ahora le vemos y nos resulta un chiste, ¿no? Y creo que eso es un error en un personaje que tiene que ser de los más fuertes del UCM, si no el más. Hasta la fecha cuando estaba, y ahora de los más sin duda alguna. Entonces yo no soy nada partidario de lo que se ha hecho con Thor. Es verdad que Chris Hemsworth dijo que él, la única manera por la que volvería a hacer una posible Thor 5, que se dice pronto, 5 películas de Thor, 5 películas de sería Thor, sí. si volviesen Mm. a redirigir el personaje a algo más serio. Ya ha quedado claro que, o sea, es decir, no quiero volver a trabajar con Taika Waititi. Ya ha quedado bastante claro que si existe esa posibilidad no va a volver a trabajar con él. Y ahora veremos lo que nos depara en Doomsday y en esa versión de Secret Wars. Yo espero, la verdad, que vuelvan a darle ese toque más serio, porque no soy nada partidario de un Thor tan absurdo. Y en realidad creo que nadie lo es, ¿eh? O sea, creo que nadie... Yo sí soy. No creo que nadie fan, no me refiero, no creo que nadie fan del personaje Ya, sí, previamente. sí. O sea, claro, Previamente, sí. claro, si tu Mm. no introducción al personaje de Thor sea en el UCM, pero si no ha sido, por ejemplo, uno de tus personajes favoritos en las viñetas, nunca ha sido un Vengador que te ha llamado en especial la atención, te da un poco igual. Pero yo creo que es muy difícil que, si Thor es uno de tus superhéroes favoritos de Marvel, disfrutes mucho de esas últimas versiones, en vez de verle algo como, ¿no?, más impactante, más dominar la sala cuando entre. Bueno, pues pregunta respondida. Pre- Pregunta respondida. Umayeye también ha dicho que Love and Thunder es un mierdón histórico y que, bueno, ha comentado lo del actor, que tú has comentado, y que la escena eliminada de Zeus era muy buena en Love and Thunder. Bien, a mí lo que me pasa con Chris Hemsworth me parece que hace bien la comedia. Es una de las cosas que me Sí, sí, pasa no, el con, tío es con- con- gracioso, pero con Chris Hemsworth, es que sí. hace bien. Entonces, creo que hay alguien ha visto algo, lo ha sabido aprovechar y bueno, pues y luego se ha juntado con Taika Waititi, que es un cachondo histórico y bueno, pues eso dependerá mucho de quién dirija las siguientes películas de Thor, seguramente. Así que bueno. Yo, por ejemplo, no era nada fan de las dos primeras. Me aburrían históricamente las primeras películas de Thor. Y, y ya Ragnarok me dejó bastante. Dije, esto está tomando otro rumbo". Y Love and Thunder me encanta. Es mi peli favorita de Thor. Con eso os digo todo. Wow. O sea, es una peli que no solo me hizo reír, sino que me tocó la fibra mucho. La verdad, es una peli que me Claro, toca pero mucho, por la parte de mucho la Thor, fibra. o por la parte, claro, es que es lo que digo. A mí Bueno, sí, para mí el sí, fallo que sí, tiene es sí. que Gore me parece un personaje muy bien metido y como muy... Encima tienes a Christian Bale y como muy Sí, adulto y muy serio, y Thor tiene como 3 momentos, claro, ¿no?, en los que se pone serio y es como, joder, tío. Eh, pero bueno, sí. quizá para otro programa, Otro ¿qué programa sobre pasaría Thor. si Alex y Mota fuesen los hermanos rusos? Los hermanos rusos, eso es. Vale, ahora Vale. pasamos al octavo capítulo, que era ¿qué pasaría Ujú. si Ultron ganase? Sí. Que este ya es un capítulo
Muy atractivo porque, bueno, Ultron es un personaje archiquerido por todos los lectores de cómics, por Abumayeye también. Es un villano, muy buen villano. Entonces, claro, esta versión en la que él gana nos parece muy interesante y muy atractiva. ¿Y qué hace funcionar muy bien esto? Que pega un golpe en la mesa con lo que está haciendo What If, ¿no? Y nos da esa pequeña dudita que, como tú has comentado, tenemos siempre ese germen al principio de ver la serie de si todo estará conectado o no. Porque Mm. este capítulo da pase y conecta directamente con el último episodio de la primera temporada, que es qué pasaría si el vigilante rompiera su promesa de nunca intervenir. Entonces lo conecta directamente y esta especie de villanía en la que de repente Ultron va a ser capaz de dominar todo el multiverso, el vigilante se ve forzado a crear un equipo de Vengadores multiversales, que Brutal. como bien ha dicho Alex, está liderado por la Capitana Carter, en el que pues se traen se traen todos los personajes de la primera temporada. Y este es un capítulo muy impactante y muy disfrutable, la verdad. Un deleite de escenas visualmente súper atractivo. Vuelven los personajes más interesantes, de los capítulos más interesantes, por lo que todo nos fascina. Incluso el capítulo de Thor, que ya hemos dicho que es un poco mierda, pero bueno, aquí nos traen a Thor otra vez, que ya funciona un poco más como esa versión más adulta. Entonces un capítulo que es sin duda alguna un deleite, en mi opinión. Totalmente, lo es, lo es. Es otra vez un poco sacar personajes de potencia 1000, Sí. como pasaba un poco con el Strange Supremo, que quizás ni te habías planteado, pero que explotan el potencial de un personaje como Ultron, ¿no? Entonces, em, es verdad que lo que tiene esta primera temporada muy bien respecto a las otras es que, digamos que tú hueles la trama, la trama que hay por debajo la hueles, porque ves cómo conecta cada personaje y este personaje cómo conecta con la trama del vigilante, la Capitana Carter, los guardianes del multiverso, todo eso. Eso lo ves y funciona a la perfección. Luego, cuando lleguemos a la última temporada, pues bueno, Hmm. retomar un poco esto, pero bueno, no, si yo por mí, pasamos a Sí, pasamos a la la segunda siguiente. temporada que Esto es. sí que es verdad que coge un poco el espíritu de la primera, pero claro, ya empiezan a experimentar un poco más, ¿no? Y entonces hay capítulos que nos funcionan mejor o peor o que no tienen tanta relevancia como capítulos previos. Empieza con ese primer capítulo que sería qué Mm, pasaría si Nebula se uniese a los Nova Corps, que es un sí, capítulo totalmente antológico que poco se continúa, pero que en mi opinión es muy disfrutable porque estamos ante un capítulo que explora otro género, ¿no? Es una película noir de policías, de detectives, en el que pues eso, sí, pues Nebula llueve es todo el verdad, sí. rato, investiga tal, entonces es como vale, pues y con un personaje que no está muy manido, entonces eh, nos resulta es un capítulo muy disfrutable de Blair. De ver. Sí, bueno, yo no voy a comentar nada tampoco de este capítulo. No, me gustó, no es mis favoritos, pero bueno, Es uno más, sí. uno más para mí. Eso es, no, nada que Eh, comentar. vuelve Star-Lord a protagonizar el segundo capítulo de esta temporada con un que pasaría así Peter Quill, en este caso niño, atacara a los héroes más poderosos de la Tierra. Cierto. Un capítulo, la verdad, bastante atractivo porque nos presenta un equipo de Vengadores en los 80. Indirectamente algo que no esperábamos ver, pero que yo creo que funciona muy bien porque es muy divertido. Tiene relativa carga emocional, porque recordemos que aquí en esta versión Peter Quill sí fue entregado por John Dudonta, su padre Ego, entonces se convierte en esa especie como lo llama, de batería pila para, para dominar otros planetas. Funciona muy bien porque yo creo que el personaje de Hope Van Dyke de niña es también muy, muy, muy interesante y muy atractivo y como que Mm, tienen una dinámica guay. Y ver ese equipo de Vengadores de los 80, yo la verdad es que lo disfruté bastante. Otra vez está Thor, que claro, como tiene 100.000 años, pues da igual que sean los que se formen los Vengadores en los 80 o en los 2000. sí, está muy bien el capítulo en sí porque continúa la trama de Guardianes de la Galaxia volumen Mm. 2. Digamos que continúa o Sí, digamos que sí, la le da la explora, vuelta, ¿no? sí. La explora en el sentido de que hubiese pasado si realmente el plan de Ego hubiese funcionado y es muy interesante porque sabíamos ya viendo la película que el plan era tochísimo por el Mm. personaje, por los poderes y la capacidad del personaje, con lo cual
es muy interesante ya desde ese punto de vista. Así que sí. Me pone que Asersoft se manifiesta en el chat y pone ¿qué pasaría si Asersoft no apareciera en un programa de Fila 5? Bueno, pues esperamos no saberlo nunca. Amuaye pone que sí, Mota, que te gusta Star-Lord, ya lo sabemos. Relájate porque tú has hecho aquí Ultron tucutucu. O sea, vamos a calmarnos un poquito. Claro, yo sí, soy muy fan y me gusta mucho. En plan, yo la escena final en la que Peter Quill niño hace una pistola con los dedos y dispara un pues sí salté de la silla porque soy así. Deténganme. Claro, esta se estrenó ya en diciembre. Empezó del 22 de diciembre al 30 de diciembre. Le dan esa especie de girito para hacerlo como más navideño. Una decisión que a mí me encantó, me pareció muy especial. Sí, muy y especial, sí. sobre todo la guinda de esta idea o el punto central de esta idea cae en ese tercer capítulo estrenado el 24 de diciembre llamado ¿Qué pasaría si Happy Hogan salvase la Navidad? Es un capítulo absurdísimo en el que intentan hacer una versión de la jungla de cristal en la Torre Vengadores, pero bueno, es que vuelve Justin Hammer, que es un personaje muy interesante, la verdad, en el universo Iron Man, y sí que es verdad que vemos a Happy Hogan transformarse en... No recuerdo ahora cómo se llama el personaje, que es el Hulk morado, pero bueno. Hulk morado, sí. Sí, a mí pues John Favreau diciendo, pues venga. Es uno de mis capítulos favoritos. Yo si no lo hubiese visto en Navidad, diría... Pero claro. Me uno al carro un poco de la Navidad. Sí, también me uno al carro de la Navidad porque las 4 cositas que Marvel ha hecho en Navidad creo que están muy bien. La verdad creo que funcionan muy bien, que están muy bien ambientadas, que son historias que funcionan muy bien. Y luego lo que la serie en sí misma hace con Happy está bien. Ya en las pelis de Spider-Man se ha hecho muchas risas con Happy, pero la serie sigue esa estela un poco y con la capacidad que te da tener a un dibujo animado haciendo de Happy en vez de a John Favreau, que igual es más limitado para hacer ciertas... Claro, que a John Favreau transformándose, Freak era el nombre del personaje, tampoco, ¿no? Igual no. Claro, igual no tiene tanta... Pues está muy bien, la verdad es que es un capítulo que me hizo y trae a Darcy Lewis otra vez de vuelta, que es al final, pues eso, Kat Dennings, que es un personaje, pues te gustará más o menos, pero la verdad es que es bastante divertido y siempre en los toques de comedia hace que la rueda siga girando bastante, ¿no? Y ya el 25 de diciembre, Navidad, todo esto desaparecía y nos daban el que es para mí el capítulo más absurdo de esta temporada, que es qué pasaría si Iron Man conociese al Grandmaster, que es esa especie de juntada de universo en el que le ponen con el personaje de Jeff Goldblum. Claro, Alex, tú como... bueno, claro, no, que era Love and Thunder, tu película favorita de Thor. Sí, me parece un poco basura este capítulo. Sí. Claro, iba a decirte, ahora como tal, pero había hecho el cruce. Claro, es un capítulo que es una mierda. Me parece una basura, sí. La verdad es que las cosas como son. Así, no pasa nada, llevaban 13 episodios. Uno muy, muy malo tenía que haber. Sí. Este es un poco que también hay muchos, como bien ha dicho Maye, me ha gustado mucho cómo lo ha definido y creo que es la mejor definición posible. Este es un poco qué pasaría si a Killmonger se le olvidase hacer la declaración de la renta. O sea, es ese concepto de capítulo, ¿no? Una vez más, hay varios por temporada y aquí pues también es un poco lo que hay. Dicen que de aquí ¿qué pasaría si a Mota no le gustara Star Wars? Me estás ya tocando las narices, ¿eh? Habla de los episodios y déjame ir. Y pone que de aquí todo el declive. Y es verdad que le cuesta remontar un poco a esta temporada. Sí que es verdad que hay algún capítulo que a mí me gusta en especial, pero se nota que aquí ya todo se va un poco se sale de los raíles. El quinto capítulo era ¿qué pasaría si Capitana Carter luchase contra el Hydra Stomper? Que es claro, este capítulo funciona porque sí que es verdad que no tiene tanta epicidad como los más grandes, pero del mismo modo que la primera temporada tenía un Capitana Carter, la primera Vengadora, aquí tiene el Soldado de Invierno. Entonces es un capítulo antológico en el que se narra esta historia, pero con ella, Natasha Romanoff como compañera, al igual que en el Soldado de Invierno, pero con, en vez de Bucky Barnes, el Steve Rogers en esa especie de Hydra Stomper, que recordemos que es esa armadura como de Iron Man gigante. Un capítulo que si eres fan del Capitán América, yo creo que lo disfrutas mucho porque te quedas con ganas de ver esta exploración de Steve Rogers y Peggy Carter.
Y está guay, tío. Y a mí me parece que tiene un final encima como épico, ¿no? En esa especie de que Sí, otra vez Steve Rogers vuelve a salvar la situación pese a no ser el Capitán América. Y hay que admitir que la dinámica que tienen Nat funciona así. y Capitán Carter funciona muy, muy, muy bien. Hay una Mm. especie de refrito, ¿no? Con la sala roja y tal, Sí. que también, bueno, está bien, sí, está bien. No, tampoco es de mis favoritos, pero bueno, está bien, sí. O sea, pasamos. El sexto capítulo era el más especial en esta temporada porque era el de qué pasaría si Kahori alterase el mundo, reformara el mundo, reshaped el mundo. Este es el capítulo más importante porque es el primer personaje inventado, Eso creado quería, eso única y quería preguntarte. exclusivamente para Mm, What If. O sea, no única y Eso te- exclusivamente, pero es un personaje que esto no, no sa- existía en los cómics. no ha salido de los cómics. No, no. Ah, qué Entonces, claro, bueno. es un personaje que tiene la relevancia que tiene porque se crea exclusivamente para What If. Un capítulo no muy impactante a nivel superheroico, porque la verdad es que podría haber sido un capítulo de qué pasaría si nuestra historia, porque simplemente es indios americanos que están siendo conquistados, ¿no? y que le dan la vuelta. Le dan ese tinte de Marvel para presentar al personaje de Ikajori, que es un personaje chetadísimo, que es una barbaridad. Sí, Resulta divertido, yo creo, y está bien trabajado la parte de que le da mucha identidad al personaje, idioma propio, se ve que se crea una cultura con bagaje. Yo creo que sí que es verdad que igual no es un capítulo muy mm, eh, im- impactante de ver si eres fan del UCM, porque acabamos de venir de uno que es eso, que referencia una de las películas más famosas del UCM y más importantes y mejores, y de repente te estás encontrando con una historia de orígenes de personaje. Pero sí que es verdad que quiero poner en valor el trabajo que tiene y lo bien que está elaborada la creación de este personaje. Sin dice, comentarios, ponemos ahí. sí, dice Umay en el chat sin comentarios y bueno, pues yo Igual. suscribo, sí, no tengo nada que decir al respecto. Me encanta cuando no os gusta como pasa de que cuando no os gusta un capítulo, cuando os vuelve loco un capítulo. Vale, el séptimo capítulo era ¿qué pasaría si Hela encontrase los 10 anillos? Sí, Eh, a ver, no me disgustó del todo porque creo que visualmente es muy atractivo. Y sí que es verdad que termina explorando más cosas del universo de los 10 anillos y del universo Shang-Chi. sí. Y, Yo lo metería sí, en la categoría de qué pasaría si Killmonger se lo olvidase hacer la sí, declaración de la vale. renta un poco. O sea, ¿te parece que no tiene tampoco ningún tipo de relevancia? Yo creo que es ¿No? un poco hilar dos conceptos que dices, Mm, bueno, ¿qué pasaría? Pues no sé, ¿qué pasaría? Cuéntamelo tú, ¿no? mm. No sé. Sí, para mí el único fallo que tiene es que. O sea, ya habías hecho capítulos en los que el malo era muy malo y está bien, y de repente aquí la conviertes en heroína. Que es En como, heroína. tío, o sea, Gela no. O sea, me refiero, la diosa de la muerte no, cuando la conocemos en el UCM por haber hecho lo más grande, ¿sabes? Pero bueno, pues sí, Total. el declaración de la renta. Lo metemos en el saco de declaración de la renta. Me parece bien. Que la narrativa, aún ahí dice que le gusta la narrativa y que está Me mola la interesante. Yo creo que eh, a mí sí me gustó que exploraran un poco más de la cultura, pero sí que es verdad eso, que el final a mí me deja. No me gustó nada el final, vaya. Ahora vamos mi capítulo favorito de la segunda temporada, que era cuando se filtraron los nombres de todos los episodios. Fue el que yo más esperaba. Una lástima que fuese el octavo y tuve que esperar mucho tiempo, pero bueno, 29 de diciembre de 2023. ¿Qué pasaría si los Vengadores se uniesen en 1602? Es Este es uno gracioso. de mis cómics favoritos, la verdad me gusta mucho porque siempre las cosas que más disfruto de los universos What If es cuando inyectamos todo el lore en otra época, ¿no? Como por ejemplo hace poco ha hecho DC en Los Caballeros de Metal, en Dark Knight Steel, que hace eso, Superman y Batman en una especie de mundo de fantasía. Y Wonder Woman. Entonces aquí yo lo disfruté bastante porque me gusta el mundo del 1602, creo que está guay. Trae a Está guay. personajes como el de Freak, que es
el Happy Hogan en la Navidad. Sí, me rescata, sí. Y protagonizado aquí por Capitana Carter. Y yo creo que funciona, es como muy divertido. Intentan darle como ese toque dramático, ¿no? En el que algo está acabando con el mundo. Y hasta el Rey Thor parece como un villano. Pero a mí me gusta mucho, creo que es muy divertido, es muy Robin Hoodesco, lógicamente, por la aparición de el Capitán América con barba, que es fantástico. Pero yo personalmente es de los que más disfruto y podría decir que mi favorito de esta temporada. Porque me parece como muy... que podría ser una película entera, ¿no? De Sí, Errol sí. Flynn. Es una buena fricada de capítulo, está muy bien, está muy bien. Es imaginativo. O sea, esto es lo contrario a Killmonger olvidándose de Sí, hacer la declaración de la renta, ¿no? Esto es un lo poco, bueno, sacamos. eso es. Bueno, siguiente capítulo. Y el último capítulo de esta segunda temporada vuelve otra vez a recuperar a Strange. ¿Y qué pasaría si el Strange Supremo interviniese? Otro capítulo más en el que de repente aquí se descubre que necesita a Kahori, que este personaje nuevo es increíblemente importante para el multiverso, pero esta especie de versión en la que quizá creíamos que Strange Supremo iba a ser bueno, iba a tener ese lavado de cara, se vuelve a revelar, ¿no? Como Ujú. un villano villanoso y, y movida. Y no sé, peleas y más peleas. Capitana Carter está en la sopa, nos ponemos allí. Aquí se machaca otra vez porque es la protagonista de todas y es una pelea fantástica. Sí, nos pone que el giro está guay en el chat. Yo es verdad que Sí, en la parte que más disfruto, pese a que la pelea sea visualmente una locura, disfruto sí. mucho ese momento en el que ellos van hablando, ¿no? Y están paseando y él está contando como su plan y parece que ha salvado Strange toda la situación y de repente se da cuenta que no, que necesito sacrificar una vida. Y ya lo dijo Steve Rogers que aquí no Mm. negociamos con vidas. Entonces, No negociamos con vida. De todas formas, el final, no lo recuerdo bien ahora de este capítulo. ¿No era que él se quedaba, el Strange Supremo se quedaba en un universo o no? ¿O me lo estoy inventando? ¿Qué no, pasaba? le golpeaban todos a la... Hacían como esa especie de ataque Ah, conjunto. Si no me equivoco, se ataque liberaba conjunto. como una especie ¿no? Como su Sí. versión más en demonio y como que de repente empezaban a utilizar ellas todos los poderes porque eran... que es que no recuerdo quién era la tercera. Pues te lo digo ahora. O sea, eran Capitana Carter y Kahori y otro más se están enfrentando que la Capitana Carter coge... Christine Palmer, no. No. Eh, Coge un arma mítica también, ¿no? mm, Gela, Eso ¿no? es, eso es, eso es. Sí, Gela. Ujú. sí. Sí. Gela también. Sí, bueno, lo que hace el capítulo es resumir un poco la segunda temporada entera, Mm. ¿no? Un poco, hace un poco resumen de personajes de la segunda temporada. Sale Killmonger por ahí. Vuelve a aparecer eso, Skillmonger con esa armadura de las Las gemas. de las gemas. Mm, Y luego mola mucho como, o sea, se hacía esta especie de mega chetada locura en la que, claro, Kahori siendo el personaje más poderoso del multiverso, claro, para que Capitana Carter siguiese siendo la protagonista, le hacen lo de que se pone la armadura, se pone todas las gemas. Ella en la armadura y sí, se se pone el conecta las casco de gemas, Hela ¿verdad? también y bueno, y Bueno, se convierte en una barbaridad. chetada buena, una buena chetada, la verdad. Un capítulo final en el que eso es como muy... Tiran la casa por la ventana en los últimos episodios, ¿no? Ese es el juego. Al final todo lo que están construyendo tiene que acabar con una mega, super, hiper batalla final. Y aquí es una batalla final, pues eso, que está a la altura. Bueno, y este año pasado, en 2023, termina el 30 de diciembre de 2023 termina la segunda temporada. 24, Y eso es. este año pasado, en 2024, manteniendo las mismas fechas, del 22 de diciembre al 29 en este caso, porque solo tuvo tuvo un episodio menos, solo tuvo 8 episodios. Parece que les gustó la idea de sacarlos en Navidades y volvemos en Navidades. Y es para mí esta temporada en la que ya, pues bueno, todo se les sale de madre porque los capítulos más absurdos que quizá deberían haber estado en esas primeras temporadas, de Sí, repente recaen casi todos aquí. aquí. Empieza con ese ¿qué pasaría si Hulk pelease con los Mecha Vengadores? Me gusta este capítulo, ¿eh? Que es un capítulo, este sí es disfrutable porque la idea de los mechas funciona muy bien, nos trae a Moon Knight también. eh, esto es para mí lo que es What If, ¿no? Una locura que presenta a los personajes míticos en un universo en el que eso es similar al nuestro, pero de repente hay mechas. Sí, sí, a mí me hizo mucha gracia todo el tema de los Kaijus y tal. Dije, Hmm.
tenía que pasar, ¿no? Es un poco como el capítulo de 1602, ¿no? Sí, Es un poco como... me da la sensación de que la serie, hay un momento, o sea, es verdad que la serie empieza como con la suposición de qué pasaría si, si en vez de este girar a la derecha hubiese girado a la sí, izquierda. Vale, bien. Pero hay un par de capítulos ahí absurdos, como hemos hablado, pero luego me parece que encuentra un tipo de género en el tema ese de vamos a trasladar a los héroes a esta época, vamos a trasladar a los héroes a una peli de Cayus, vamos a trasladar a los mm, héroes y está guapo. Y aquí funciona bien, funciona bastante bien, la verdad. A ver, claro, fuera de contexto de tal calibre que claro. dices, no sé, no estoy viendo no estoy viendo algo de Marvel, ¿no? O sea, es Hulk, pero podría no serlo. Sí, sí, puede ser Y, Godzilla, tranquilamente. Sí, sí. O sea, es o Hulk sea, porque energía gamma que era los Kaijus, punto, ya está. O sea, podía punto, haber ya sido otra está. cosa, Sí. sí. Es un poco fuera de contexto, sacada de quicio y tal. Pero bueno, creo que ahí está, ¿no? Para eso está la serie, ¿no? Para fumarte ahí lo que Hmm. sea, ¿no? Un poco. En fin. Pasábamos ya siguiendo esa línea, a un capítulo que ya era como más pies en la tierra, ya deja de tanta locura y pasa que pasaría así Agatha Harkness, no lo pone, pero es Agatha Harkness, fuese a Hollywood. Este capítulo yo creo que bebe directamente del éxito que tiene la serie Sí, la y lo que serie. hacen es directamente darle un capítulo a Agatha Harkness en el que no pasa nada, porque no pasa nada más allá de que ella quiere como mucho poder y es un capítulo para deleite personal de los fans de Agatha Harkness, en el que ella va a tener todos los diálogos, todas las frases todo el peso del protagonismo. Se intenta traer un coprotagonista, que es Kingo en este caso, que es el personaje de Kumail Nanjiani en Sí, Eternals, la verdad, sí. que claro, tampoco, me refiero, es divertido, pero tampoco nos da como un poco Tampoco igual. tanto. O sea, Tampoco no tanto. puedes tampoco competir con el carisma o la relevancia que en ese caso tenía Agatha Harkness. Yo tengo que decir que aquí lo que sí disfruto mucho es del personaje de Tony Stark, porque me parece, bueno, no es Tony Stark, es su padre. Ah, el Claro, padre, el padre de Tony sí, Stark sí, sí. que hace, pero lo disfruto de lo absurdo, porque Hace director de cine, hace sí, sí. efectivamente que es productor y está obsesionado y la película tiene que salir sí o sí y todo y Gilipollas, es como sí, el sí, sí. personaje que, o sea, es tan Ha absurdo porque venido, te sí. saca de la trama del capítulo es una lucha de poderes increíble, o sea, un eterno no puede con ella porque es como mucho poder y luego tienes ahí pululando Sí. a, Ah, joder, ¿cómo se llama? A Howard Howard Stark. Stark Mm. haciendo el chorra, qué peliculón, qué efectos, que no sé qué, ponme un whisky y tal. Es como, wow. O sea, Es una chorrada de un calibre, claro. sí. Es una chorrada de un calibre exponencial. No sé, a mí me parece un rollo de cuidado el capítulo. Poco más tengo que decir. No. Eh, Alex callando en este capítulo, o sea, la mordacidad con la que. Bah, poco más tengo que decir, sin comentarios. Que pase. Vale, el tercer capítulo era que pasaría si el Guardián Rojo hubiese parado al Soldado de Invierno. Un capítulo del que me da pena porque esperaba muchísimo más. Porque es verdad que la dinámica de ellos es graciosa porque el Guardián Rojo es imbécil, a más no poder. Y en cambio el Soldado de Invierno de Bucky siempre es muy divertido de ver, ¿no? Y muy entretenido porque es muy cerebral, muy serio y no pocas veces le gusta reírse. Y sí que es verdad que empieza bastante interesante, ¿no? Por sí, empieza esa... mejor de lo que acaba, Sí, sí. tienen encaja esa dinámica, tienen una química muy guay y funciona. Encima también tienen ese bagaje de... Si hemos visto Thunderbolts también, está presente también que, bueno, hay aura rusa y aura de esa época entre Sí, los dos, porque claro, hay esa, hay, soviética. hay esa conexión soviética entre los dos, una forzada, la otra heredada. Pero sí que es verdad que es un capítulo que se va desvaneciendo, ¿no? Conforme Sí. Guardián Rojo Ock, ponemos ahí. Es un capítulo que se va desinflando, ¿no? Conforme Sí. avanza. Y es una pena, Sí, porque... a mí me pasa un poco que tanto en ese capítulo como en el de la Plastahidras, tengo la sensación de que todo el tema este de los rusos que estaba ya en la peli de Viuda Hmm, Negra está ahí como con calzador un poco en estos capítulos. Están como queriendo meterlo ahí y tal, y a ver si cuadra con la muerte de los padres de... sí, Y bueno, claro, como están el Soldado de Invierno y el Capitán América muy cerca de eso, pero bueno, no sé, me da la sensación de rollo macabeo también, en fin, no tengo nada que decir. no tengo nada Sí, que decir, me encanta. Vale. El siguiente capítulo era que pasaría así. Howard el Pato, no sé, God buah, Hitchet, no sé, que es
Se enamora, se casa. Eh, El de que tiene una relación sí, con Darcy sí. Lewis, que conecta con el capítulo del Thor de fiesta, y tienen una hija que es Birdie, que está chetada. Sin comentarios este capítulo. Yo tengo que decir que es uno de mis favoritos solo porque es el capítulo que más atento me ha tenido de toda la maldita Es serie. que O no sea, para. un nivel de atención de decir, ¿qué? En plan, ¿qué? Y a cada 5 segundos yo estaba diciendo, ¿qué? Que se ha tirado al pato. Sí. ¿Qué? Que tienen un Al hijo. jugar ¿Qué? el pato no perdona. Eso es una cosa de ley. Es un capítulo muy loco en el que, que el huevo baila por todo el capítulo y ya está. Y lo tienen que Una contar. cosa que dices, esto es una fumada histórica, ¿no? Esto es un fumadón histórico. Y yo solo por eso ya, no sé, le doy, no sé, le doy mi beneplácito a este capítulo, la Lo verdad. apruebas. Sí, sí, no, yo me parece la cosa más creepy de toda la serie y me flipa que esto exista en el universo Marvel. O sea, me flipa que exista. O sea, literalmente digo, esto es una fumada histórica súper creepy que si la ve algún padre de algún niño que esté viendo la serie, pues cancela la suscripción en Disney Plus, seguramente. Dice, ¿qué hace viendo zoofilia mi hijo? Apología de la Zoofilia. zoofilia en Marvel, tú, ¿qué es esto? En fin. Yo sí que creo que son dos personajes que están bien elegidos, porque al final Sí. la verborrea incandescente de Darcy Lewis solo podía encajar con la verborrea incandescente de Howard el Pato. Y ahora viene el que para mí es el peor capítulo con diferencia, que no me gustó nada, que es Sí. el de qué pasaría si la emergencia destruyera la Tierra. En este yo voy a decir sin comentarios. Pues yo te sigo. Sin comentarios, sí, un rollazo histórico, un rollo de cuidado. Solo para justificar que el vigilante interviene, ¿no? Un poco, ya está, en fin, eso es para todo, para lo que sirve el Ay, capítulo. esto que estáis viendo, apreciable, es decir, el Alex que no le ha gustado algo sale muy, muy, muy poco. Y yo lo disfruto a horrores. Entonces, gracias. O sea, fíjate, no se ceba, pero ya un par de palabras negativas de Alex son como un discurso vomitando de 1 hora de cualquier persona normal. Es fascinante, es que estoy dentrísimo. Y ahora, sexto capítulo, esa Ujú. recta final de los 3 últimos, el capítulo en el que yo más, por motivos obvios, el capítulo en el que más esperanzas tenía yo, porque es uno de mis cómics favoritos. ¿Qué pasaría si 1872? Como fan del cómic, ¿qué me pasa con este capítulo? Que me la pela. O sea, me la pela. Me gusta por la estética del oeste, lógicamente, pero no tiene nada que ver con el cómic. O sea, hay un cómic, ¿no? O sea, ¿qué es Un esto? cómic Hay un cómic de Marvel 1872 es eso, es un universo eh, Marvel en el que reside en el oeste, ¿no? En el que viven personajes muy conocidos en un pueblo del oeste. Steve Rogers es el sheriff del oeste, es el sheriff de la ciudad. eh, eh, Howard Stark o sea, Tony Stark es el herrero científico borracho del pueblo, Bruce Banner científico. Ah, Vuelven qué muchos bueno, hay personajes con similitudes. toque. Y es un western de verdad, muy atractivo. Aparecen villanos muy interesantes como Bullseye, como Otto Octavius. Es un capítulo, o sea, es un cómic muy, muy, muy disfrutable. Si eres fan de los cómics, lo vas a disfrutar. Si eres fan del oeste y de los cómics, lo vas a disfrutar mucho porque es una versión muy western de los personajes y muy atractiva, sin tanta oscuridad, pese a tener muertes y sangre como tiene que tener un western. Pero aquí me deja muy tibio y me dio mucha pena porque son personajes muy atractivos. Vuelve Shang-Chi como protagonista, que eso siempre es digno de aplaudir porque es un personaje muy atractivo. Mm. Vuelve Kate Bishop también, la nueva Ojo de Halcón, que volverá en la segunda temporada de Hawkeye y en futuros proyectos de los Vengadores como Doomsday muy probablemente, que es un personaje muy atractivo también, que funciona muy bien. Presentan un villano fantástico, que es The Hood, que es un personaje que será el villano de Ironheart, película que se estrena, No serie de Disney sabía. Plus que se estrena el mes que viene, el 24 de junio. Y le dan como ese toque maligno que muy bien, ¿no? Como esa oscuridad que le dan de que es un personaje muy místico, pero un villano que no tiene alma. Pero no me termina de gustar esa resolución final porque yo lo vi venir desde el minuto 1. Ya, Entonces no me da ningún tipo de sorpresa. Entonces me ya. deja muy tibio. Sí, la hermana que estaba ahí y Ok, tal. tío, es que está clarísimo. Me refiero, es que, ay, ¿dónde estará mi hermana? Uy, el villano al que no se le ve la cara. Uy, ¿quién será? Ya, ABC, ¿sabes? Dale un poquito de vuelta. sí. Sí que es verdad que termina gustándome un poco más la trama de Kate Bishop, ¿no? En el que, bueno, pues descubre que el,
descubre al hombre que mató a sus padres y entonces se consigue vengar tal, pero es un capítulo que te deja muy tibio. Está muy guay también que tenemos un Danny Rand, que se hace una referencia de un ¿Se Iron hace una Fist. defensa a Danny Rand? Sí, es Ah. el niño que salvan en el tren de las familias y que al final está contando la historia de Shang-Chi, está como Ah, entrenando y se supone que es es Danny Iron Rand. Fist. ¡Qué No sé si es Danny bueno! Rand o la versión nueva, pero es Iron Fist, vaya. ¡Qué bueno! No me caté de eso. ¡Qué bueno! Mm. Yo estoy muy de acuerdo con Abumayeye que ha puesto en el chat protagonistas pésimos. Sí, un poco, a mí me pasa un poco eso también en este capítulo, que yo no sé si viene la referencia de Shanghai Kid, Mota, ¿eh? No sé, viendo Espero, la... espero que no, la verdad, porque es una película que Pues yo lo quiero pensé que muchas quiero veces traer. en Hay el... una película que quiero traer, es una película que quiero traer aquí y espero que no. Yo lo pensé muchas veces viendo el capítulo y A ver, dije, será, a ver, será, me refiero. el que ha hecho este capítulo ha tenido que ver la película y habrá dicho, venga, pues un chino y un Sí, un americano, americano, sí, 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 que ¿no? son así, Ya que está, sí. y uno reparte tortas y otro dispara, ya está. No sé, a mí me dio la sensación, ¿eh? Que, No, que, no, que no, el sí, a capítulo... ver, Shang-Chi es Jackie Chan. Eso no. El Shang-Chi del UCM es Jackie Chan y eso nadie jamás podrá Dejarlo. rebatirlo, o sea, eso es así. Sí, Entonces sí que es verdad que encaja, sobre todo en esa primera escena, ¿no? En la que él tira sí, el sombrero la antes de que primera toque el escena. suelo, les golpea, sí. Sí, Sí. sí, sí. Lo que me pasa con... Es verdad que la serie, o sea, a César lo que es de César, la serie explota muy bien los personajes secundarios del UCM. O sea, Hmm. ese mérito lo tiene la serie. Pero también es verdad que hay veces que dices, bueno, no sé yo si Kate Bishop y Sanchi, Sí, podrían haber sido en vez de. A mí me da pena porque sí que es no verdad que sé, aquí. Bueno, no voy a decir qué tienes- personaje habría puesto yo porque se va a calentar el chat. Bueno, porque está clarísimo. Pero sí que es verdad que quizás sí habría sido momento para Steve Rogers aquí, ¿no? También quizá por ejemplo, es un personaje muy interesante en el cómic original y es un personaje que habría encajado aquí y al que no le has dado tampoco tanta relevancia en otros. Sí que es verdad que ha sido, bueno, no coprotagoniza a los otros. Sale como contraparte, pero aquí habría estado guay que sí, lo protagonizase él, sí, ¿no? Pero bueno. totalmente. Sí. Sí, Abumaye, efectivamente, ese personaje. Dejadme en paz, dejadme vivir. Vale, y luego los dos últimos capítulos, que se estrenaron 28 y 29 de diciembre, eran qué pasaría si... El séptimo capítulo era qué pasaría si el vigilante desapareciera, que es, bueno, pues todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de las 3 temporadas en las que el vigilante Watu, Watu de Watcher, no podía intervenir, interviene y entonces el Consejo de Vigilantes dice, te has pasado, tío, que te he dicho que no, y le detienen. Y co- eh, conecta directamente, ¿no? Con ese octavo y último episodio, número 26 de toda la serie, último episodio que se llama ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Wow, en plan, guas. ¡Guau! O sea, que le suban Espectacular. el sueldo a esa persona. ¡Qué locura! What if, what if. En el que, bueno, pues Capitana Carter, once again, se enfrenta al consejo de vigilantes, ¿no? Para salvar a Watu. A tortas. Hmm. Ujú. Sí, sí, sí. No, dice Aumaye que aquí ya desconecté. Hmm. A ver, el capítulo está bien, está bien. Es verdad que ya es un poco la enésima potencia, ¿no? Hmm. A mí lo que me pasa un poco con esta serie es que no sé si es una crítica o no, no lo sé. Voy a decir que es una reflexión, sin más al aire. Em, es que bebe un poco del anime en lo que son las peleas, ¿no? Las peleas tochas, Que tochísimas que sube una vemos. escala, ¿no? Que de repente Sí, dices, que la ¿qué hará escala mi sube tío y Paco? sube y sube y sube y no para de subir. Y este final es tremendo, es ver, Hmm. parten tortas, luego ya se ponen el traje de vigilantes, Eso, se les pegan nombra, chetas. es que eso es fantástico, les nombra vigilantes para que puedan Entonces, pelear con otros o sea, vigilantes. ya es Super Saiyan nivel 5, ¿no? Que no sé si existe, pero vamos, Super Saiyan Dios, Super Saiyan o sea, Dios. sí, 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 ya es Dios pegándose tortas con otro Dios, ¿no? Entonces, em, ¿qué dices? Bueno, ¿esto qué lugar ocupa en el, en el UCM? Porque si esto es real, Claro. da igual todo, ¿no? O sea, que decir, las machetadas son estas ahora mismo y fin, se acabó. Que no sé si da igual en el fondo, porque esto al final Yo creo que da da, igual, ¿eh? Yo creo que en el da UCM igual, da da igual, igual. ¿eh? O sea, Sí, prefiero, sí, yo sí. creo que Watu no tendrá aparición en el UCM. Sí que Aparece es en el verdad que UCM. lo tienen en otras series animadas, porque por ejemplo en la última serie de Spider-Man de Disney Plus, allá van, vemos una escena en la que Watu está mirando todo, ¿no? Pero yo creo que sí, que se les va. Guau, Creo es que, tremendo, creo tío. que se sale de rosca, que es una locura. Sí que es verdad que disfruto mucho de esa parte final, ¿no? En la que ellos tienen el discurso viendo el árbol de
del Sí. multiverso, en el que le dice, bueno, pues alguien tendrá que protegerlo, y ella ya como que coge un manto que Mm. sí que es verdad que no tiene tanta epicidad, porque es que para nosotros Capitana Carter ya es la La guardiana del guardiana. multiverso Mm. desde la temporada 1. Pero bueno, pero parece que es este final de decir, pues bueno, Mm. pues Bueno, a lo mejor aparece, ¿no? En claro, alguna lo eres película. oficialmente. Sí, bueno, a ver, ya vemos que cuando se adapte Secret Wars no hay nada escrito. Si vuelven los personajes que hicieron X-Men en el año 2000, ¿cómo no va a volver a aparecer eh, una Peggy Carter como Claro. Capitana Carter? Pues bueno, aquí estaremos esperando. A mí lo que más me gusta de este capítulo es el Doctor Strange, esa Mm. aparición melancólica que tiene, ¿no? Es el Strange Supremo, si no me equivoco, ¿no? Que Sí, está ahí confinado en su universo para siempre y redención, ¿no? Porque al final, gracias a él, terminan la batalla, ¿no? sí, Y yo eso creo me que, gusta que mucho. es las mejores partes de este episodio son esas, ¿no? Son las que Sí, conectan con las primeras y las segundas temporadas, porque por mucho que en este viaje ya terminemos, tristemente, porque es que me da mucha pena, porque yo disfruté mucho de la primera temporada y bastante de la segunda. Si bien es verdad que este camino lo estamos recorriendo ya cansados, como dice Moye, y desconectas, porque es verdad que para mí le faltan muchas cosas a la tercera temporada. Y sí que es verdad que lo terminamos renqueando. También es bonito cuando conecta con otros episodios, porque al final es un viaje que llevamos haciendo 3 claro, años y que hemos visto todos los claro. episodios y que nos ha dado, pues eso, pues cuando hemos visto un capítulo ponzoñoso, hemos estado 6 horas diciendo sin comentarios, no digo nada, pero cuando un capítulo nos ha gustado mucho, también lo hemos alabado bastante. Entonces al final el viaje está ahí y sí que es verdad que esas partes se disfrutan más. Pero yo para mí el principal, yo para mí, el principal problema que tiene esta tercera temporada, o sea, el principal problema que tiene What If en general es que su tercera temporada es mucho más floja que las Sí, anteriores. claramente, sí. Mira, Clarísimo. y nos pone a Muayi, es que es el capítulo que más se rumoreaba y que tristemente nunca sucedió y es yo creo que el que tenía que haber sido, El si más no el claro, ¿no? final, uno muy importante, que es qué pasaría si el chasquido hubiese eliminado a la otra mitad. Es que ese yo no entiendo Era cómo no se obligatorio. hizo en ningún momento. Ya. Aunque no hubiese tenido continuación para nada y fuese totalmente autoconclusivo. Pero no sé, o sea, quítame es que, bueno, no voy a decir quítame porque puedes quitar todos. Sí, Puedes quitar pero sí, tres quítame de la temporada 3 sí, y hacer solo ese. el de las urgencias o eso. Sí. Claro, el de la emergencia. El de la emergencia. Es que Quítame, se fuera y quítame la haces el emergencia ya, chasquido. hombre. Y simplemente es. Pues Los de Killmonger, fuera todos, ya está. todos los que sea Killmonger, la declaración de la renta. Quítalos, o sea, dame Todos. menos capítulos, pero dame qué pasaría si el chasquido eliminas la otra mitad. Y que tampoco tiene y haz la misma película, o sea, haz la misma escena que la película, ¿eh? Rollo taca, Sí, taca, taca, pero con otros personajes. Claro, yo entiendo que igual, que no quiero resumir en media hora dos películas. Bueno, chico, FU, ¿sabes? sí. Trabaja, que vas te pago la suscripción. Suscripciones, claro, no puede ser, no puede ser. Pues sí, en cualquier caso, creo que ha sido una gran serie, de verdad lo digo, una grandísima serie por su animación, que creo que Hmm. está maravillosamente animada, la serie, perdón, ya empezamos. La, Por fin, hacía la mucho que no, serie, ya me estaba asustando. Digo, a ver si se ha curado. la explotación de los personajes femeninos en Marvel creo que es especial, creo Hmm. que es singular frente al resto del universo. Creo que está muy lograda, creo que la Capitana Carter y el resto de personajes que le siguen creo que tienen fuerza por su propio pie. La música es maravillosa de esta Hmm. serie. Watu de Y Watcher. The Watu, The Watcher, el Vigilante, todos los personajes, realmente toda la influencia en sí misma que tiene la serie para el futuro del universo, creo que es importante también, ¿no? Del universo Marvel, por el potencial que desata y que muestra, ¿no? Nos En lanza fin, una pregunta para terminar que sí. me gusta mucho, me parece muy interesante, la verdad, que para los dos, ¿eh? ¿Qué personaje nos hubiese gustado que hubiese explotado esta serie? Que no haya salido. Que no haya salido. Claro. Que no haya salido. Claro, tengo que pensar en quiénes no han salido, porque ahora mismo no lo tengo tan claro. Que no haya salido. Es una buena pregunta, Omayi, ¿eh? Una buena Claro, pregunta para haberla preparado. yo es que el que tengo, claro, en ese momento no formaba parte del UCM. Claro, que ¿Quién? claro. Daredevil. Yo habría No, dicho Frank Castle. Yo Frank Castle, claro. un What If con un Punisher en Claro. zombies o tal lo habría disfrutado bastante. Un Sí, Daredevil también habría sido muy disfrutable. Pero claro, sí. del que no hayan salido aquí o que hayan salido
Muy poco. Yo lo digo, a Steve Rogers la verdad es que me parece un personaje Desaprovechado, sí. siempre muy, muy, Sí, muy atractivo y muy interesante. Y está sí. muy desaprovechado. En esta serie está muy Eh, desaprovechado, un sí. Hulk, un Banner también, un Hulk como con otro Se le toque da en vez de un villano de un otro toque. episodio. Los Sí, X-Men, claro, pero es que yo los X-Men, por ejemplo, entiendo Tormenta, que no ¿no? Y de hayan ahí querido ese. meterlo, sí. Entiendo que no hayan querido meterlo. Mira, Quicksilver y Wanda, por ejemplo. Mira, Wanda, por Quicksilver y ejemplo. Wanda también habrían sido muy, muy interesante meter. Entiendo que los X-Men en general no, por el tema de no querer pisarse la manguera, porque recordemos que X-Men 97 sale en los mismos momentos en los que What If sale. Y entiendo que no quisieran juntar así, pero por ejemplo, Pietro, Maximoff habría sido muy interesante, Wanda habría sido muy interesante, sí. Yo creo que hay bastantes personajes que se quedan en el tintero o que igual en vez de repetir tanto se podían haber aprovechado más. Yo fíjate, puestos a hacer capítulos chorras, que los hay unos cuantos, haría uno de los amiguillos de Thor, los de Thor 1 y Thor Sí, 2, Frandal y todos estos, sí, todos sí. estos, sí. Sí, sí, sí. Podrían haber hecho Mira, uno, ¿no? mira, sí. Sí, sí, sí. Estaría bien. Lady Dice, Sif, sí, 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 sí. dice Aumayeye, Los Cuatro Fantásticos, bueno, Claro, eso pero está claro, por claro, llegar pero es que todo. eso, claro, pero es que Todos, ahí está sacando antes de. Tienen que ser que vayan en el UCM, eso es lo que hace el What If. claro, Claro, bastante que hicieron el no seas pinito ese con trampatiucha. Tormenta al Eso final es. del capítulo final y ya está, ¿no? No se les puede pedir más. En fin, bueno, pues esto ha sido la caja tonta. ¿Qué pasaría si, no? Es un Efectivamente. poco el capítulo, el programa de hoy Por ejemplo, dedicado a esta serie Marvel, que hacía que no hablábamos de Marvel desde el programa que dedicamos a Guardianes de la Galaxia. Ni más ni ostras, menos. O sea, que se, ha se dice llovido ahí. pronto, ¿eh? Y vamos a Dice pronto. tener Ujú. doble sesión antes de Sí, terminar esta vamos a tener temporada. Pero bueno, doble sesión. es lo que hay. Volveremos la semana que viene. Un besazo a los dos, nos ponemos ahí. Otro para ti, en plan doble a la Otro vez. para, O sea, para Al es la Maye. mejilla derecha y yo la mejilla izquierda, así como a la vez. Y sí, volveremos la semana que viene. 3 episodios quedan, ¿no, Alex? Si no me Tres equivoco, episodios tres quedan y capítulos y el tres siguiente, programas. el Sí. siguiente, si sois fans de los insectos, os gustará. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Ves? Esto sí es una Ahí pistita, no como lo otro lo que dejo. dijiste. Fantástico. Esto sí es una pistita. Vale, pues hasta aquí. Eso es. Chaito. Mota, y Ah, recordad, ah. seguidnos y hazte la pregunta, ¿qué pasaría si...?